Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Hemos venido para adorar a nuestro Dios, para escuchar su palabra. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a dar una palabra de oración a nuestro Dios para que Él sea bendiciendo todo lo que vayamos a hacer en este momento. Bendito Dios, agradecidos, Padre, por tu infinito amor y misericordia, por darnos el enorme privilegio de estar aquí, oh Dios, en tu casa, oh Dios. Así decía el salmista David, que prefería estar en tu casa que 1000 días fuera de ella, oh Dios. Y nosotros hemos decidido la buena parte, estar aquí, oh Dios, agarrados de ti. A ti sea toda gloria, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La fe que agrada a Dios. La presente historia que vamos a tratar habla de la vida de un hombre llamado Abraham. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Abraham por obedecer la palabra de Dios, por servir a Dios, por seguir a Dios? La pregunta se la traslado o la trasladamos a cada uno de nosotros. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer por ser fiel a los designios, a los mandatos o promesas de Dios? ¿Cuál sería su posición ante cualquier desafío? Sabes, fácil aceptar un compromiso de palabra, pero la realidad muestra que en un momento de insatisfacción, de sosiego, de desesperación, tendemos a soltar el compromiso. Y en esas circunstancias de la vida, nosotros solemos, para tratar de solucionar nuestros problemas, en confiar en nuestro propio conocimiento, en nuestra sabiduría, en un amigo que me puede sacar de aquel problema económico. Y después que hemos recurrido a un sinnúmero de situaciones que pensamos o que nosotros argumentamos que nos podrían ayudar, recién en ese momento que no hay salida, que no hay respuesta, buscamos a Dios. Y hay una frase muy interesante en la Biblia que de alguna manera es un grito desgarrador y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La misma frase ya encierra una efervescencia, ¿no? Pero si a esa frase le añadimos un clamor, es una frase muy poderosa que toca el corazón de Dios. Esta frase la dijo un hombre que padecía de ceguera física, era ciego de nacimiento. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 10, verso 47. Y allí nos dice esta frase que hasta nuestros días se replica y se repite una y otra vez en momentos en que nosotros estamos en necesidad. Dice el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe? Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, y probablemente las circunstancias de la vida en muchas ocasiones nos hacen pensar: mejor me retrocedo, mejor me voy para atrás, mejor dejo el evangelio. Pero separados de Dios, nada podemos hacer. Eso dice la Escritura. Y más bien deberíamos de repetir como dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc había entendido que su gozo no dependía o no procedía de las circunstancias, sino dependía de Dios. Y es así como debemos de obrar y ver en perspectiva nuestra vida. Este hombre ciego oyó hablar de Jesús. Recordemos que era un hombre ciego. Él solo pudo tener un conocimiento de Jesús, pero él estaba en el camino, este hombre ciego, mendigando. Y él escuchó hablar de Jesús. Era evidente que la única forma con que para Jesús lo escuchara era que él comenzara a dar voces, porque él no lo podía ver. Y él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás ya en ese momento, en esa época de la vida, ya se cantaba la canción, y creo que ustedes pueden recordarla: Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Lo más probable es que este hombre ciego ya haya escuchado esa canción, ese himno.
Jesús está pasando por aquí. Realmente cuando Jesús pasa, todo se transforma en nuestras vidas. Mire, él era ciego, y aquí una máxima. Él no podía ver a Jesús con sus ojos físicos, pero sí podía, a través del clamor, tocar el corazón de Jesús. Y él no paró de clamar y clamar y clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es la condición o nuestra disposición cuando atravesamos situaciones? La Biblia dice, Jesús declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón en momentos de prueba? Este hombre ciego tuvo que mantenerse clamando todo el tiempo, porque era la única herramienta para poder tocar el corazón de Dios, para que Jesús lo pudiera ver. Hasta que el maestro pasara, él continuó clamando. ¿Quiere usted que Dios obre en su vida? Manténgase clamando. Él pasará y no tardará. Ciertamente Él no tarda, siempre llega a tiempo. ¿Sabe qué significa clamor? No es una oración sencilla, como usualmente solemos hacer. Inclusive aún en momentos de necesidad, de angustia, hacemos oraciones sencillas, pero clamor tiene que ver con una postración, con humillación. En el diccionario, clamar tiene que ver con pedir algo de manera vehemente, implorar, reclamar. Claro está que a Dios no le podemos reclamar, le podemos pedir, humillados delante de su presencia. Significa también gritar, dar voces pidiendo ayuda. ¿Sabe? Recuerdo en una oportunidad viajando a México por estudios, y Dios me permitió viajar al DF. Y yendo en el avión, y ya para llegar para aterrizar al DF, el piloto dice: bueno, ya es momento de que se abrochen los cinturones, vamos a aterrizar. Y el avión intentó aterrizar, no lo pudo hacer. Un segundo intento, tampoco lo pudo hacer. Después se escucha la voz del piloto: sabe que hay turbulencias. Entonces usted verá las caras de cada una de las personas, cristianos y no cristianos, agarrados firmemente del asiento, esperando supuestamente que el asiento les salvara. Pero no es así, ¿no? Entonces, y allí todo el mundo comenzó a clamar, comenzó a buscar de Dios, y después estuvimos en el avión naturalmente, esperando que se calmara un poquito la turbulencia que había. Gracias a Dios pudimos aterrizar sin ningún problema, pero esa fue una sensación o una situación que desencadenó que las personas del avión comenzaran a clamar y a gritar. Y recuerdo otro episodio un poco jocoso. Ya hace años atrás, iba con mis amigos y nos dijimos: bueno, ¿qué tal si nos vamos al Playland Park? Y se ubicaba el Playland Park en la plazoleta del Estadio Modelo. Entonces, lleno de valor. Entonces mis amigos me dicen: bueno, Jackson, vamos a subirnos a la barca pirata. Entonces ya uno, naturalmente, espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces todos para uno y uno para todos. Entonces nos subimos a la barca pirata y yo estaba en la punta de la barca y comenzó a moverse. Mis amigos dicen que yo allá cuando estaba en la barca, yo gritaba: Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame, gritaba desesperadamente. Y era un momento naturalmente donde yo sentía que la vida se me iba, pero bueno, y regresé después a hacerlo, ¿no? O sea, no había componte conmigo. Pero, ¿qué sucede cuando clamamos a Dios? Salmos 34:4 dice la Escritura: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando buscamos a Dios, cuando buscamos a Jehová, al Creador de los cielos y la tierra, aquel que tiene el manual de vida, Él nos libra de todos nuestros temores. Salmos 3:4 y 5 dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, dijo o declaró el salmista David. Y regresando a la historia del ciego Bartimeo, dice que la gente comenzó, los que estaban ahí, la multitud, comenzaron a recriminarle y comenzaron a decirle: por favor, cállate. Cuando usted intenta buscar de Dios, cuando usted se dispone a buscar de Dios, escuchará voces que intentarán acallar su voz, acallar su esperanza, su fe en Cristo Jesús.
tiene que pararse firme en la roca incontenible que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No permita que nadie acalle su voz. Él siguió gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Será posible que la necesidad de la multitud que estaba frente al ciego era mayor? Probablemente, pero usted y yo sabemos que nosotros somos instrumentos de bendición y que no podemos anteponer nuestras necesidades, nuestras prioridades antes que el prójimo. Dios vino a darnos ejemplo, no a ser servidos, sino a servir. Pero lastimosamente obramos así. Y pensamos que nuestros problemas son mayores que los del vecino. Y queremos solución a nuestros problemas antes que velar y orar por los problemas y las necesidades de nuestro prójimo, de nuestro próximo. Y Jesús nos dice: ejemplos he dejado. ¿Sabe? Dios debe trabajar en nosotros en las áreas de nuestra vida que no son compatibles con la esencia del amor proveniente de Dios. ¿Sabe? Si quiere bendición, preocúpese por su prójimo. ¿Sabe usted cuándo Dios restituyó a Job? Cuando él oró, cuando se preocupó, cuando clamó, cuando intercedió por sus amigos. Y vemos a este hombre ciego movido por la necesidad de recobrar la vista, pero más fuerte era su necesidad de conocer al autor y consumador de la vida, Cristo Jesús, y continuó gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el verso 49 dice: los que le habían recriminado para que se calle se acercaron y dijeron: ten confianza, levántate, te llama. ¿Quién lo llamaba? El Maestro de Maestros lo había escuchado. Este hombre era persistente. ¿Cuántos de nosotros en momentos de necesidad, de dolor, hacemos una oración sencilla y esperamos que Dios, esperamos mover el corazón de Dios por esa simple oración? Debemos de ser persistentes en la oración, orando en todo tiempo, velando, dice la Escritura. Para este hombre saber que Dios, el Dios encarnado, el Maestro prometido, el Salvador del mundo, lo había mandado a llamar, era algo fabuloso. ¿Cómo se siente usted hoy en día que el Salvador del mundo lo mandó a llamar y usted es parte del reino de los cielos? ¿Sabe? Yo estoy convencido que aunque Jesús no le hubiera devuelto la vista a este hombre, hubiera comenzado ya allí un discípulo de Jesús, hubiera este hombre seguido a Jesús. Y esto se lo puedo corroborar con el verso 50. Dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entiendo yo que el arrojar la capa era una señal que dejaba atrás su pasado y ahora caminaba tras el encuentro con el Salvador del mundo. Él tuvo fe. Él tuvo fe en Jesús. El verso 51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Sabe cómo sabía este hombre ciego que Jesús le podía dar la vista? Él no sabía, pero allí obró algo interesante. Él solo había oído hablar de Jesús, pero cuando puso en práctica la palabra de Dios, la fe es por el oír la palabra de Dios, se activó su fe, hizo un clic su fe. Él sabía que iba a ser sano y Jesús le dijo en el verso 52: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No le dijo al instante que iba a ser sano: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Eso significa que cuando Jesús le dice vete, él comenzó a caminar y su fe se activó, ya estaba activada su fe. Y en momentos que comenzó a caminar, la vista fue devuelta a su cuerpo. Y él continuó en el camino de Jesús. Este episodio bíblico nos muestra sobre la fe, pero ¿qué hay después cuando esta misma fe es puesta a prueba? ¿Qué le parece si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, en Nueva Versión Internacional? Hablando de la fe, la Escritura dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Sabe? El diccionario define la palabra fe como que proviene del latín fides y es la seguridad o confianza en una persona, cosa o deidad.
Y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Evidencias que demuestren la verdad. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas. Me encanta esta definición. La confianza no está supeditada a evidencias que demuestren la verdad. Eso es fe. Pero no es una fe ciega. Nosotros no creemos en una fe ciega, no somos fanáticos. Nosotros hemos visto los milagros de Dios en nuestras vidas y en la vida del prójimo. En 1 Corintios 4:20 dice la Escritura, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ese poder que nos atrajo a Él, a su reino. Nuestra fe va a ser puesta a prueba, hermano. La fe de Abraham fue puesta a prueba. Hebreos 11, verso 8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Para tener una idea clara de este episodio, de lo que es relatado aquí en Hebreos, con mayor detalle, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12, Reina Valera. Verso 1 dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Ojo ahí, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Sabe? Abraham era un hombre rico. Dios lo había bendecido grandemente, Dios lo había prosperado, tenía vacas, ovejas, criados, tiendas, era rico, y de pronto Dios le dice, deja tu seguridad y sal a un lugar que yo te mostraré. En otras palabras le dijo, levántate y camina. Lo mismo hizo el ciego Bartimeo, se levantó y caminó por fe. Abraham no replicó, y muchas veces nosotros replicamos y contendemos contra Dios. ¿Será posible que podamos pelear contra Dios? Eso es imposible. En Proverbios 1, 26, 28 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Cuando hay soberbia y orgullo en el corazón, eso sucede. No podemos contender contra Dios, no podemos replicar. El caso de Abraham es un caso que nos mueve, que nos motiva a caminar en fe. Abraham estaba radicado en una ciudad llamada Harán. Una ciudad que hoy en día es un pequeño poblado, pero en sus tiempos, en los tiempos de Jesús, este lugar era un lugar donde camino de caravanas, dice un estudio bíblico. Entonces era un lugar muy próspero. Y allí estaba Abraham, y Dios lo había prosperado en esa ciudad. Harán fue una importante y próspera ciudad. Y de la prosperidad Dios lo sacaba a Abraham, lo incomodó. ¿Sabe? La vida cristiana es una constante de incomodidad, porque eso genera vida. La quietud no es sinónimo de vida, más bien de muerte. Sin embargo, el movimiento es un sinónimo de vida. ¿Ha visto usted que esas personas que están ya con parálisis cerebral, o estas personas que están ya en estado vegetal en los hospitales, en las clínicas, pero están los familiares allí, y cuando una de estas personas en algún momento determinado mueven un dedo, mueven un brazo, un pie, la gente grita, movió un dedo, movió un pie, y eso es un sinónimo de vida. La gente se alegra por aquello. Esa es una señal de vida. Y en el movimiento Dios va cambiando nuestras vidas. El pecado, nosotros nos vamos, a través del Espíritu Santo, nos vamos despojando de todo pecado que nos asedia. Le pregunto, ¿qué le ha pedido Dios que hasta el día de hoy lo ha pospuesto, lo ha dejado, lo ha desestimado? O la típica, muchas veces atribuimos la palabra de Dios
a nuestro subconsciente y decimos, bueno, mi subconsciente me está hablando. Dios puede utilizar nuestra conciencia para taladrar en nuestra mente, para decirnos, hey, yo estoy aquí y te estoy llamando. En Hebreos 11:9 dice la Escritura, por la fe se radicó como extranjero en tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. 10, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe dejó su región, hablando de Abraham, dejó su país, dejó su cultura, costumbres y vivió como extranjero. ¿Por qué lo hizo? Por la promesa que había recibido de parte de Dios. ¿Se ha fijado usted el caso de los migrantes? Salen de sus casas huyendo por un porvenir, por un futuro, buscando una esperanza. En el caso de Abraham, él salió con todas sus comodidades, con todas sus riquezas, pero Dios lo iba incomodando en el camino y él aceptó aquel desafío. Abraham tenía todo, era próspero espiritualmente y económicamente. Sin embargo, nada se compara a la experiencia que Dios cambie tu nombre y llegar a otro nivel de fe. Y eso es lo que sucedió con Abraham. Cuando somos probados, subimos de nivel de fe. Nuestro ideal favorito debe ser llegar a otro nivel de fe. La Escritura dice que debemos de ir de gloria en gloria. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad, verso 11, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. En este verso vemos a Abraham creyendo en las promesas de Dios, tomando como ciertas las palabras de Dios para su vida. Pero ¿qué motivaba la fe de Abraham? Era la relación que él tenía. Él sabía que si Dios lo prometía, lo iba a cumplir. ¿Qué tan fuerte es nuestra relación con Dios? Es la pregunta que debe de incomodarnos en esta noche. ¿Qué tan fuerte es nuestra relación, nuestra comunicación con Dios? En Romanos 4:17 la Escritura dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, y a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto en referencia a lo que pasaba con Abraham. Abraham ya era un hombre en decadencia, dice la Escritura, un hombre ya de 75 años. Y Dios le había hecho la promesa a esa edad, pero él creyó a Dios que él podía obrar aún así en su decadencia, en su vida. O declarar como declaró Job, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Si eso pasó en esos tiempos que no tenían las Escrituras como tenemos nosotros, y ellos se apegaron, se afirmaron en las promesas de Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos evidencias y que tenemos la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? Esa es la palabra de Dios. Es nuestro refugio para nuestras vidas. Así que debemos de orar y esperar en la benevolente mano de Dios, sabiendo que Él obrará y no tardará. Repita conmigo, la mano de Dios obrará y no tardará. Amén. Hebreos 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios, hablando de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta declaración poderosa de Abraham la vemos en el libro de Génesis capítulo 22. Es interesante mirar que Dios, a través del trato, la relación que mantenía con Abraham, que significa, Abraham significa Padre exaltado, pero cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, ya no significa solamente Padre exaltado, sino que significa ahora Padre de multitudes. Y es en ese momento en que Dios decide ir a otro nivel con Abraham, decide probarlo. Eso lo encontramos en el verso 1. Dios prueba a Abraham. Nueva versión internacional. Pasado cierto tiempo, Dios puso a Abraham
puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Cuando hay una relación de amistad con Dios, cuando hay una relación de afecto con Dios, cuando tenemos a Dios como nuestro amigo, Él es nuestro amigo. La Biblia mismo lo dice, que Él es nuestro amigo. Sucede esto, que Dios habla y Abraham responde. Así debemos de estar nosotros, con nuestros oídos agudizados a la voz de Dios, despiertos a la voz de Dios. Nuestros oídos deben estar sensibles al llamado de Dios. Es a través de la prueba que Dios muestra su misericordia y amor para con nosotros. No hay otra forma. No en vano la Escritura relata que Dios al hijo que ama disciplina. La prueba que Dios permite es para nuestro crecimiento. En cambio, que las tentaciones o maquinaciones del enemigo que día a día están en nuestro camino es para que caigamos en pecado y nos rebelemos en contra de Dios. Hermano, sepa ciertísimamente que Dios lo probará en su área de prioridad. Dios lo probará en su área de prioridad. Por favor, recuerde esa frase, área de prioridad. Verso 2 dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham pasó de ser padre exaltado a ser padre de multitudes, pero aún la promesa no se había cumplido. Y Dios le estaba pidiendo que aquel hijo que iba a continuar su descendencia, que lo ofreciera en sacrificio. ¿Se imagina usted lo que significa esto? Él recibió a su hijo casi aproximadamente a la edad de 100 años. Y Dios ahora se lo estaba pidiendo, se lo estaba quitando. Escúcheme, Dios le estaba pidiendo su bendición. Dios le estaba pidiendo a Abraham su bendición. No le pedía que dejara un pecado en sí. Para nosotros los cristianos eso debe ser por default. Dejar el pecado debe ser una constante, de cada día, de gloria en gloria, ir dejando el pecado. Pero en este caso, Dios le estaba pidiendo a Abraham su bendición. Usted se preguntará: ¿pero por qué Dios hizo tal cosa? Reparemos en esta frase que Dios le dice a Abraham: y al que tanto amas, hablando de su hijo Isaac, y al que tanto amas. ¿Será que Abraham estaba amando a su hijo más que a Dios? ¿Será que su hijo era lo primero en su vida? Ahora esa pregunta repliquémosla para nosotros y cuestionémonos. ¿Estamos amando más a Dios? ¿Estamos amando más que a Dios el trabajo, nuestros hijos, nuestra posición, la riqueza, el temor a volver a no tener la comodidad que tengo, la salud, los títulos? ¿Qué se convirtió en su Dios con D minúscula antes que su Dios con D mayúscula? El Dios del universo no puede convivir en un corazón dividido. O amará al uno y aborrecerá al otro. Ahora revisemos el significado de holocausto. Según investigaciones bíblicas, refieren a un sacrificio totalmente quemado. El ritual primero involucraba cortar la garganta mientras la sangre rociaba el altar. Esta era una orden impactante para Abraham. Sin embargo, Abraham decidió confiar en Dios. Yo creo que él no entendía todo lo que pasaba, pero se limitó a creer. Estoy seguro que él repetía: si Dios lo prometió, Él proveerá. Si Dios lo prometió, Él proveerá. Todo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria, y Él mandará a sus ángeles para que cuiden de mí. ¿Qué está viviendo hoy en día usted? Y no entiende lo que está pasando. ¿Sabe? No podemos entender a Dios. Sus pensamientos son más altos que nuestros caminos. Debemos de obedecerle y creerle que aún de las cenizas hará algo para nuestro bien. A los que aman a Dios, dice la Escritura, todas las cosas les ayudan a bien. Pero bendito sea Dios que hay hombres y mujeres que deciden creer a Dios a pesar de todo. Y la reacción de Abraham fue esta. Acompáñenme al verso 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham demostró una obediencia inmediata.
No podemos obedecer a Dios de forma parcial, conforme a nuestros pensamientos y pretender que Él nos bendiga. Fíjese que la Escritura no dice la hora que Dios le dio para que ejecutara la acción, pero Él se levantó de madrugada e hizo lo que Dios le había mandado. Saber que la orden viene de Dios es un suficiente motivo para ser diligente. Estamos siendo diligentes al llamado de Dios. Verso 4 dice, al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Reparemos en algo, él caminó 3 días, pese a que la orden de Dios, el mandato de Dios ya de por sí era algo sumamente difícil, sumamente complicado. Él tuvo que caminar 3 días. Y me imagino que ese pensamiento en su mente, tengo que sacrificar a mi hijo, mi único hijo. Y caminar, ¿cómo habrá sido esa caminata? Sumamente dolorosa. Pero él sabía que Dios iba a hacer algo. Verso 5 dice, entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Es interesante mirar esto. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo maravilloso. Dice, y luego regresaremos. Habla en plural. Entonces, él sabía que iba a regresar con Isaac. Abraham no acudía a un sacrificio, acudía a adorar a Dios. Él quería estar solo con su Señor. Eso nos demuestra que todos debemos de procurar tiempos de recogimiento con el Señor, porque él dejó a sus 2 criados allí y él avanzó con su hijo. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los 2 siguieron caminando juntos. Eso dice en el capítulo, verso 6. Verso 7 dice, Isaac le dijo a Abraham, Padre. Aquí hay una exclamación. Y quisiera que nos traslademos a ese episodio. Van caminando los 2. Y el hijo Isaac le dice, Padre. Una exclamación que salió del corazón de Isaac. Quisiera que se traslade y que viva ese momento. Y contesta Abraham, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo habrá calado en el corazón de Abraham esas palabras? ¿Cómo se siente usted? Esto es desgarrador. Si cuando nuestros hijos nos piden algo, ejemplo, un pan, pero no pueden comer por la harina o por gluten, nos parte el corazón. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Abraham? ¿Cómo se sentiría usted si Dios le pidiera algo? Que Dios mismo se lo dio. Me encanta la respuesta de Abraham. Dice, Jehová proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Verso 8, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo, a su único hijo Isaac, al hijo de la promesa, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió Abraham. Verso 12 dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, ahora sé que temes a Dios. Cuando pasamos la prueba, Dios nos da una acreditación y nos dice, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo, el hijo de la promesa. Verso 13, Abraham alzó la vista y siempre Dios provee. Siempre Dios provee. Y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto. Les había dicho que Abraham había mencionado que Dios iba a proveer. Aquí Dios cumple. Verso 14, a ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos.
puesto que me has obedecido. Aquí está la palabra clave, puesto que me has obedecido. Queremos que Dios nos bendiga. Hay que obedecer. El pastor tiene una frase célebre: obedece y ser feliz. Todas las naciones del mundo serán benditas por medio de tu descendencia. Vemos a Abraham, que recibió la promesa de una nación grande como las estrellas del cielo. La promesa la recibió a los 75 años de edad. Aproximadamente a los 100 años vio ejecutada la promesa. 25 años de espera, de confianza en Dios, de descanso, de paz, a sabiendas que si Él lo había prometido, se iba a cumplir. Pero el hijo de la promesa era el que estaba en entredicho. Dios, que es soberano, podría pedirnos bendiciones que Él mismo proveyó para llevarnos a otro nivel de fe y que nuestra confianza en Dios sea inquebrantable. Sabe, es nuestra obligación entregar a Dios el pecado y que Él lo entierre en el fondo del mar. Lo más difícil es desprendernos de su bendición. Ese es el verdadero desafío. Dios nos ayude a desprendernos y declarar, como lo hizo Job 1, 21, 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Salvador, tu palabra ha sido expuesta. Señor, que tu palabra haya hecho lo que debe de hacer, oh Dios, en nuestros corazones. Tu palabra dice que nunca regresa vacía, oh Dios, y creemos, Padre, que tu palabra ha tocado nuestro corazón y nos desafía a ese encuentro, a esa búsqueda contigo, a esa fe inquebrantable, a que las bendiciones que tú, oh Dios, nos provees no pasen desapercibidas, a que esas bendiciones que tú nos provees, Dios, no ocupen el primer lugar en nuestras vidas, sino más bien creer que todo proviene de ti, oh Dios, y que tú, Señor, provees conforme a tus riquezas en gloria. Oh Señor Padre, que nuestras vidas estén en sintonía con tu plan perfecto de salvación, que busquemos tu rostro en todo tiempo. Señor, los días son malos, dice tu escritura. Oh Señor, son momentos, son tiempos en donde debemos de orar, donde debemos de clamar, como lo hizo este hombre ciego, clamar a viva voz, vehementemente, buscando que tú, oh Dios, nos mires, buscando, Señor, que tú nos toques, oh Dios. El toque de tu mano, Dios, no nos dejará igual. Señor, a ti sea toda la gloria. Padre, gracias, Padre, por tu bendición y por el mensaje que nos has dado en esta noche. Te bendecimos, Rey. Amén.